se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte. Bienvenidos a esta nueva jornada del día, como una linda oportunidad de expresar primeramente la gratitud del vivir y de poder abrazar las innumerables bendiciones que el Creador ha preparado con tanto cariño para que ustedes y nosotros podamos abrazarlas y disfrutarlas. Hoy es un nuevo día y este día está lleno de esperanza, de su providencia, de su favor. Créalo y decídase comenzar este nuevo día de la mano del Creador. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. En esta oportunidad hablaremos de un personaje muy especial que sirve como referencia para aquellas personas que están atravesando momentos críticos, momentos difíciles y que inesperadamente, después de llevar una vida relativamente estable, de súbito le cambia. La tragedia toca la puerta de su casa. De repente la calamidad es su acompañante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué acontecen cosas inesperadas? Especialmente aquellas personas que guardan su fe en el Señor, como lo era Job. Como acontecía con Job. El libro de Job, que lleva su propio nombre, en el capítulo 1 inicia de la siguiente forma. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. La descripción que tenemos de Job es que era un hombre rico, de carácter recto y que amaba a Dios. Aún así, Dios permitió que Satanás destruyera su ganado, sus posesiones, es decir, todo su patrimonio, pero también permitió en su soberanía que sus hijos fueran tocados y su salud de igual manera. Job se negó a renunciar a Dios, aun cuando no comprendió por qué le sucedían tantas cosas terribles. También nosotros, estimados oyentes, debemos confiar en Dios cuando no comprendamos las dificultades que enfrentamos. Y bueno, vamos a recorrer en esta autopista escritural, pues la vida de este hombre y todos esos sucesos y lo que él optó por hacer y cómo fue el desenlace de su vida. Y la vida de Job, este hombre que, como decíamos hace un momento, era conocido por su fe, era conocido por su integridad, por su amor a Dios, por su paciencia y su resistencia. Era conocido como una persona generosa y sensible. E insiste la Escritura que era un hombre altamente acaudalado, solvente, era un hombre rico. Cuando nos adentramos a estudiar la vida de este personaje, Job es como se puede mostrar y en uno de sus pasajes, el libro de Job nos lo plantea como un árbol frondoso que de repente se quiebra. Así como los árboles que se quiebran como palillos de dientes o vuelan hacia arriba, arrancados de la tierra desde sus raíces por completo ante un terrible huracán. Techos enteros navegan a la deriva, automóviles dan vueltas, automóviles dan volteretas como si fueran juguetes, paredes que se derrumban y una montaña de agua salta desde la playa y sepulta la tierra. Un huracán corta y hace pedazos y solo los cimientos sólidos sobreviven a su furia incontrolable. Pero esos cimientos pueden usarse para la reconstrucción después de la tormenta. Es interesante que en las playas, cuando hay huracanes que son cotidianos, especialmente en la costa atlántica de los Estados Unidos y en las islas del Caribe, vemos cómo, por ejemplo, por los noticieros, vemos cuando se está haciendo una transmisión, un informe de
las condiciones, como está determinado lugar que está siendo afectado por un huracán. Vemos los fuertes vientos, cómo han desmantelado casas, cómo vuelca barcos, autos, cómo se provocan inundaciones. Pero es interesante ver cómo el fuerte viento, las palmeras, por ejemplo, que son árboles que así como muchas otras cosas también son abatidos. Pero vemos que las palmeras difícilmente son arrancadas de sus raíces. Porque las palmeras, por muy fuerte que sea el viento que sople, las palmeras tienen una característica, y es que durante todo su crecimiento han invertido años echando raíces. El diseño de este árbol, digamos que no es muy común ver a una palmera que crezca rápido desde su tallo hacia arriba. No, ellas se toman su tiempo en profundizar sus raíces. Profundizar raíces. Hay palmeras que tardan 3, 4, 5 años en profundizar sus raíces. Y cuando ya se han aferrado lo suficientemente a las rocas más profundas de la tierra, entonces empieza a echar su vástago hacia arriba, sale a la superficie y empieza a salir y a crecer ese vástago que se convierte luego en un robusto tronco y luego da el follaje. Cuando los huracanes soplan con ímpetu, vemos que ellas quedan abatidas, sus hojas, sus ramas se estremecen y se doblan casi que besando el suelo, pero no se arrancan. ¿Por qué? Porque tiene cimientos muy profundos, raíces que se han aferrado lo más profundo de la tierra. Así de igual manera, cuando alguien ha experimentado una gran crisis, cuando se ha desplomado su patrimonio, cuando se ha venido abajo su proyecto de vida, de repente has sido sorprendido por un diagnóstico médico, te han dado una noticia terrible que te ha cambiado la vida de un momento a otro. Cuando es tu matrimonio, te has enterado de la infidelidad de tu cónyuge. Cuando te has enterado de cosas que duelen el corazón, por ejemplo, cuando un padre, una madre de familia recibe la noticia que su hija está en embarazo. Cuando se entera que su hijo, académicamente fracasó, o cosas por el estilo, y cosas aún mucho más graves, el sorprender a nuestros hijos que están en drogas, que están con amistades poco apropiadas, que la crisis económica te está diciendo de manera concreta que estás en la ruina. Cuando te has enterado que tu mejor amigo o tu mejor amiga te ha traicionado. En fin, experimentas con situaciones y circunstancias como estas, que el mismísimo infierno se te ha venido encima. Para cualquier edificio, los cimientos son críticos, son determinantes. Deben ser lo suficientemente profundos y sólidos para soportar el peso del edificio y otras presiones y otras situaciones que exigen que los cimientos sean fuertes. Las vidas son como los edificios, y la calidad de sus cimientos determinará la calidad del resto. Con demasiada frecuencia se usan materiales de calidad inferior, y cuando vienen las pruebas, la vida se desmorona. Dice el pasaje del capítulo 2, versículo 3 del libro de Job, del personaje que estamos tratando en esta oportunidad. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me has incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Bueno, Job fue como un edificio que fue sometido a fuertes pruebas, fue probado, con una vida llena de prestigio, de posesiones, y personas. De repente fue asaltado por todos lados, devastado, desmantelado hasta sus cimientos. Pero su vida estaba construida en Dios, y Job, aún a pesar de cualquier cosa, resistió. El libro de Job cuenta la historia de el hombre de Dios que experimenta un drama interesante sobre la riqueza perdida y luego recuperada. Este libro podríamos decir que es todo un tratado teológico acerca del sufrimiento y de la soberanía divina. Y es un ejemplo de fe que perdura. El libro de Job nos permite analizar cuán frágil es la vida, cuán endebles son las cosas que tenemos en este mundo. La vida, dice por allá el libro o la carta del apóstol Santiago, es como
como la flor del campo, es como la neblina de la mañana, que es espesa en un momento y de repente se desvanece. La vida del hombre es como la flor del campo, que es hermosa en un instante y en un instante también se marchita. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en las cosas, de un momento a otro pueden soplar los huracanes de la vida y pueden devastar todo. Y dependiendo qué clase de cimientos tengamos, y dependiendo qué tan sólida es nuestra fe en el Señor, qué tanto confiamos en Dios, de eso dependerá que mantengamos nuestra existencia en este mundo saliendo triunfantes, saliendo vencedores de todas las pruebas que tengamos. El hecho de ser hijos de Dios, el hecho de tener a Cristo en el corazón, nos da totales garantías. Sin embargo, Jesús nunca, la palabra de Cristo nunca nos dice que en el momento en que le recibimos, conforme dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando recibimos a Cristo, Él nos garantiza vida eterna, nos permite disfrutar de la paternidad de Dios. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nuestra vida entonces tiene la presencia de su Espíritu. Y además de ello, el Señor permite que nosotros podamos experimentar una vida con propósito. Sin embargo, el hecho de recibir a Cristo no nos garantiza que no tendremos dificultades que enfrentar. No nos garantiza el Señor que en el momento en que le tenemos en el corazón, nuestra vida será color de rosa. No, Él más bien dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Así que el secreto para resistir ante los embates de la vida, como los que experimentó este personaje, Job, la clave está en que yo esté aferrado, como las palmeras, las raíces profundas aferradas a las rocas más sólidas. Es como el cimiento sólido, que está bien hecho, bien construido. Por algo a Jesús se le llama el fundamento, porque el fundamento es Cristo. Y es un fundamento sólido que resiste cualquier peso y cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida. Y la vida de Job tiene como propósito para enseñanza de todos nosotros demostrar que Dios es soberano y que el significado de la fe verdadera es recompensada tarde o temprano por Dios, porque Él es justo y porque nada se escapa del control de sus manos. Pero también podemos encontrar allí respuestas, y más que respuestas encontramos, digamos, la esencia de que Dios es soberano por encima de cualquier tipo de explicación ante aquello que llamamos sufrimiento. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué Dios permite que pasemos por pruebas como estas? Bueno, y la primera respuesta es que el causante del sufrimiento no es Dios. Dios no es el que nos envía el castigo. Usted puede estar pasando por momentos difíciles y tal vez usted está diciendo, Dios, ¿por qué me estás castigando? Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Sépalo, estimado amigo, Dios no es el causante del sufrimiento. Pero Dios, en su soberanía, permite muchas veces que ese sufrimiento sea un instrumento para que conozcamos más lo que es capaz de hacer Dios para favorecernos. Porque Dios es bueno. Job, como decíamos hace un momento, era un próspero granjero que vivía en la tierra, como describe la Biblia, una tierra llamada Uz. Esa tierra ubicada por allá en el Medio Oriente, cerca de lo que es Siria, por ahí, por esos contornos de esta tierra. Job tenía miles de ovejas, camellos, en fin, infinidad de ganado, una familia grande y muchos sirvientes. Repentinamente, Satanás, el acusador, llega ante Dios declarando que Job confiaba en Dios solo porque era rico y porque Dios lo había prosperado y que todo le salía bien. Entonces comenzó la prueba de fe para Job. Se le permite al maligno destruir a los hijos, a los siervos, al ganado, a los pastores y la casa de Job, pero él continuó confiando en Dios. Después Satanás atacó a Job físicamente, llenándolo de diversos dolores, de llagas, algo así como en términos modernos, un cáncer de piel terrible. Su esposa, la mujer, la persona en la que uno espera consuelo aún en medio de las calamidades, no fue en su caso la que consoló a Job, todo lo contrario. Literalmente la mujer de Job le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Pero él sufría en silencio. 3 de los amigos de Job. La Biblia habla de 3 personajes llamados, uno de ellos, Elifaz,
otro se llamaba Bildad y otro se llamaba Zofar. Ellos llegaron con la buena intención de consolarlo, de acompañarlo, de llorar con él. Eso hacen los amigos. Pero pues, después de que se lamentaron con Job en silencio, ellos comienzan a hablar acerca de las razones que a su parecer causaban la tragedia que estaba viviendo este personaje. Ellos en su razonamiento atribuían todas estas calamidades que estaba experimentando este varón fruto de alguna situación que provocó esa consecuencia. Ellos estaban diciendo, hombre, Job, tienes que tener algún pecado que haya traído toda esta desgracia a tu casa, a tu vida. Le dicen que el pecado causó su sufrimiento y que debe confesar sus pecados y volverse a Dios. Pero Job mantiene su inocencia. Incapaces de convencerlo de su pecado, los tres hombres permanecieron en silencio. En este punto, otra voz, aparece otro personaje, un joven llamado Eliú. Él entra en escena, entra en el debate. Y a pesar de que su argumento fracasó en convencer a Job, preparó el camino para que Dios hablara. Estos personajes, los amigos, ellos supusieron equivocadamente que el sufrimiento siempre viene como resultado del pecado. Con esto en mente, ellos trataron de persuadir a Job para que se arrepintiera de su pecado, pero los tres amigos estaban equivocados. El sufrimiento no es siempre resultado directo de algún pecado personal. Cuando experimentamos un duro sufrimiento, es posible que no sea por nuestra culpa, de modo que no tenemos que añadir a nuestro dolor el sentimiento de culpa, de remordimiento, o inventarnos alguna razón, algún pecado que no existe para justificar el sufrimiento y creer que algún pecado escondido esté causando nuestro problema. Dios finalmente habla, confrontado con el gran poder y majestad de Dios. Job cae sin habla, en humilde reverencia ante él. Finalmente Dios habló en medio de un torbellino, confrontado con el gran poder y la majestad de Dios. Job cayó sin palabras, en humilde reverencia ante él. Dios reprendió a los amigos de Job y el drama terminó con Job. Que ha recuperado su fidelidad y su riqueza. Es muy fácil pensar que tenemos todas las respuestas. En realidad, solo Dios sabe exactamente por qué las cosas suceden de un modo determinado y debemos someternos a Él como nuestro soberano. Él tiene el control y nada se escapa de sus manos. Él entiende por qué se le permite sufrir al bueno. Esto nos aclara únicamente cuando vemos a Dios por lo que Él es. Debemos aceptar con valor lo que Dios permite que suceda y permanecer firmemente comprometidos con Él. Al final, pues en medio del sufrimiento, la primera conclusión a la que podemos llegar es que sin ninguna razón podemos nosotros justificar que por causa del sufrimiento, por causa de una situación, podemos entonces súbitamente denigrar de Él y renunciar a nuestra fe. El sufrimiento puede ser un castigo por el pecado, sí. Y aunque no siempre es así, de la misma forma la prosperidad no siempre es una recompensa por ser buenos. Así que, como decía el salmista, no te impacientes con aquel que prospera, aunque es un impío, aunque es un malvado. Porque tarde o temprano verás cómo él es desmantelado y disciplinado por Dios. Porque de Dios nadie se burla. Así como entonces entendemos que el sufrimiento no siempre es causado por el pecado, la prosperidad, la abundancia que muchos tienen, no necesariamente es por causa de que se lo merezcan, porque sean buenos. Aquellos que aman a Dios no están exentos de problemas. Y aunque quizá no podamos comprender completamente el dolor que se experimenta, todas estas circunstancias son un magnífico posgrado, son un alto estudio de profundizar más y más en el conocimiento de Dios y de descubrir su soberanía y todo lo que Él es capaz de hacer.
Cuando el día se acaba y el cansancio despierta, descansar quiero en ti. Antes que salga el sol, quiero escuchar tu voz, darte mi vida en canción. Aquí estoy. Muchas veces creemos que no vamos a poder resistir estas difíciles pruebas que estamos atravesando. Padre, cuando todos nos han dado la espalda y cuando todas las cosas en las que podíamos confiar por la solidez que estas personas o estas cosas tenían y que nos daban confianza, vemos que nada es confiable en este mundo y que solamente tú eres el único que no nos faltará ni nos fallará pase lo que pase. Por lo tanto, permítenos crecer más en el conocimiento tuyo, Señor. Tú que comprendes nuestro dolor y que tienes el poder y toda sensibilidad para consolarnos. Muestra tu amor y tu compasión para aquellos que sufren. Haz justicia, Señor, para aquellos que padecen injusticia. Responde al clamor de aquellos que te ruegan, que te suplican, que oran a ti, Señor. Y recuérdales que tú no desatiendes a aquellos que con fe han confiado en ti hasta el final. Dios mío, permite que hoy aquel que está en aflicción y sufrimiento experimente un consuelo, una noticia, una acción de parte tuya que les haga experimentar entonces lo que al final Job experimentó, libertad. Y pueda decir, ahora conozco que mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes, que nada te es imposible. Dígale, en tus manos encomiendo mi vida y cualquiera que sea esta circunstancia que estoy viviendo, nunca renunciaré de ti. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos atiendes y nos escuchas. Hay un hambre en mi ser, sed en mi interior, mi alma pide tu amor. Nadie puede llenar el vacío que tiene tu nombre, Jesús. Aquí estoy, completo me entrego a ti, te doy mi corazón, tú eres mi devoción, no hay nadie más quien pudo sanar este dolor y cada palpitar, cada respiración me pide tu presencia, me pide tu amor. Me sobran las razones para amarte. Me sobran las razones para amarte.